Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que son los límites. ¿Has oído hablar mucho de esta palabra que está tan de moda en Instagram, en TikTok, sobre poner un límite, ser un límite y pues al final todos queremos ser esa persona que sea el límite? Siempre en psicoterapia queremos apoyar a que la persona se transforme en este ser humano que tenga un proceso de autoestima, de individuación, de integridad, de libertad totalmente profundo y satisfactorio. Limis es esta palabra que etimológicamente quiere decir límite o de ahí vienen sus orígenes. ¿Qué era limis? Limis era una fórmula que se denominaba en el Imperio Romano a los límites de un territorio y otro. Y si lo queremos ver de una manera más profunda, límite sería como el espacio o el territorio donde termino yo y comienza el otro, ¿no? Entonces, si hablamos acerca de esta parte de la práctica cotidiana sobre poner límites, yo me he dado cuenta últimamente que hay como una tendencia violenta hacia hablar sobre los límites. Incluso puedo decir que es egoísta, individualista y egocéntrica. Porque finalmente creo que las mentes humanas, los seres humanos, los animales, las plantas, toda la tierra, el cosmos, estamos hechos para trabajar en sistemas, estamos hechos para trabajar en equipo. Entonces, cuando nosotros solamente vemos las cosas como, nos vemos a nosotros mismos como cosas, es cuando entonces solamente creemos que es donde termina mi territorio y comienza el territorio del otro, pero no estoy dándome cuenta o no estoy integrando que yo no soy una cosa, sino que soy un ser vivo, un ser humano que tiene la capacidad de, en lugar de generar esta sensación de decir, quítate, me estorbas, podemos transformar, o yo los invitaría a tener esta mentalidad de podemos juntos transformarnos, ¿no? Y sí, tal vez es una mirada muy utópica, porque sé que a veces el decir vamos a transformarnos implica mucho sacrificio de un lado, casi siempre de un lado hacia otro. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Y por qué implica ese sacrificio? Carl Jung nos decía siempre que la psique más integrada va a hacer que, como si nosotros fuésemos un sistema solar, orbitaran psiques menos integradas. La idea es que de esta psique menos integrada va a retroalimentarse de esta psique integrada. Y esto es muy interesante porque esta psique integrada o la más integrada, que es la que tiene un mayor poder de individuación, de autoestima, un self, que es lo que le llama Jung como más integrado, ya más dividido del ego. Esta estructura tiende a tener muchas pues sí, psiques que orbitan menos integradas porque son proyecciones de esta psique, ¿ok? Entonces, diciendo esto, voy a ponerles ejemplos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Llegan a la consulta pacientes, una persona que es puntual, una persona que es impuntual, una persona que es muy perfeccionista y otra no perfeccionista. Y fíjense, lo que les voy a decir es súper interesante porque yo puedo decir, voy a poner un límite, ¿no? Si en terapia, sobre todo yo tuve terapias cognitivo-conductuales, donde a veces eso es lo que te enseñan, ¿no? Como una acción tiene una reacción, ¿ok? Entonces a veces el límite es el comportamiento. Si tú sigues permitiendo retroalimentar esos comportamientos, pues obviamente van a repetirse, pero aquí es donde viene lo interesante, fíjense, ¿eh? Si es una familia, ¿ok? Y entonces te dicen en terapia, tu límite es que si no salen, te vayas. Pero para que tú hagas eso, tus hijos se van a quedar llorando porque no se generó toda una estabilidad acerca de lo que va a hacerse. Entonces, ¿qué es lo correcto? Hacer eso 1, 2, 3 veces. Cuando el ser humano tiende a repetir algo, se acostumbra a su cerebro. Entonces, después de ver que no puedes hacer todo eso y que te sales y tus hijos se quedan sufriendo, por ejemplo, o que de repente a veces puede haber rigidez en la forma de vestir también, imponer un estilo de vestimenta, no dejar que la otra persona se vista de cierta forma, controlar a través del teléfono dónde estás, mándame tu ubicación en tiempo real, pero digo, no hablando de seguridad, ya un tema exagerado. Cualquier lugar donde termina mi territorio y empieza el del otro, siempre va a haber quien pague las consecuencias de no poner un
fíjense, no, para mí no existe la palabra límite, ahorita les voy a explicar cómo lo entiendo yo, pero siempre existe alguien que padece esa consecuencia. Y de acuerdo a las leyes del universo, siempre creo que lo que no hagas por ti mismo, con intención o no de dañar al otro, viene de vuelta a ti, no como el karma, que tampoco creo que esté bien utilizada esa palabra actualmente, pero sí como una co-creación tuya alterna. Entonces la pregunta interesante es, ¿quién es más sabio? Porque lo que les voy a decir es sumamente fuerte. La persona que es perfeccionista, la que tiene trastorno a veces obsesivo compulsivo u otros trastornos incluso psicopáticos, etcétera, puede ser una persona muy ordenada, muy puntual, pero también puede ser una persona muy sana si ya no tiene esta perspectiva de pensar en el otro, o otra persona que tiene esa sensación o esas ganas de ser perfeccionista o de hacer las cosas cada vez mejor, y tú siempre va a tener esta necesidad de jalar al otro para que esa persona mejore. Pero esta persona que tiene esta necesidad, va a ser una persona que puede vivir con un nivel crónico elevado de cortisol. Y entonces el cortisol elevado va a hacer que esta persona se enferme. Y la otra persona que no quiere mejorar, a veces, no siempre, hay excepciones, claro está, esta persona pues va a tener un cortisol más bajo, va a ser una persona que no esté enferma, no hipertensa, sin diabetes, sin ningún otro tema. Y entonces realmente, ¿quién es el que está ayudando a quién? Si me explico, ¿quién es el que está ayudando a quién? ¿El otro te está ayudando a desacelerarte o tú estás ayudando al otro a acelerarse? Eso es algo muy curioso que sucede en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, a veces las relaciones más caóticas que yo puedo decirles, es decir, que generan un sufrimiento, vayan al capítulo de apegos para que entiendan cuando les hable de apego ansioso, evitativo, etcétera, son el apego evitativo y ansioso de los padres a los hijos, ¿ok? Y después en la relación se va a manifestar de la misma forma, o se puede manifestar de la misma forma. Este tipo de relaciones son muy caóticas porque el de apego ansioso siente que carga al del apego evitativo, ¿no? Y el de apego evitativo no siente ninguna culpa, ninguna sensación. Aparentemente está muy cómodo, pero desde su perspectiva es tan pesado para él el obligar al otro a que no lo obligue a sentir, como para el ansioso es el que el otro no quiera vincularse con él, ¿ok? Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Realmente un límite individualista existe? O más bien debemos de cambiar nuestra mentalidad por tener una perspectiva colectiva. Es decir, yo te veo a ti como un ser humano, veo tus heridas, veo tus patrones y te amo tanto que soy capaz de integrarme a mí y puedo integrarte a ti. Este proceso que les estoy diciendo sé que es muy complicado, ¿no? Para los alquimistas, que eran esta filosofía que hablaba, que después si quieren les hablo un poco de eso, de convertir el plomo en oro. El estado o el último estado de esta transformación humana era el rubedo, ¿ok? Entonces, este estado, como lo percibimos como esto que le llamamos un enrojecimiento, literal es así en la etapa de la alquimia, es este estado donde ya no te interesa buscar la paz, tú te conviertes en esa paz, y entonces tú siendo esa paz puedes ayudar a que el otro también eleve su conciencia. Entonces, mi invitación de este capítulo es que hagamos un trabajo de introspección sobre cuál es mi límite y cuál es el límite que tengo sobre el otro. Y si el otro es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi pareja, mis amigos, mis compañeros de trabajo, realmente mi límite es decir, estas personas son nefastas y yo no. Ese discurso a mí me sirve para integrarme como un mejor ser humano, o decir mi mamá me lastima, me agrede, fue esto, fue el otro, que se haga a un lado, mi papá nos abandonó, no lo quiero volver a ver, me daría gusto que sufra. O sea, esos discursos son los que actualmente escucho. O sea, el límite es lo que están enseñando, es como si te lastima o te daña, vete. Si te lastima o te daña, huye. Si te lastima o te daña, aléjate. Y a veces creo que pasa algo muy curioso que se los voy a poner como un ejemplo. A veces los duelos más complejos que veo es cuando muy en el fondo querías vincularte con una persona que te abandonó, que te rechazó. Eso no quiere decir que te haya abandonado físicamente, puede ser un padre o una madre presente, pero con esta herida de abandono, de rechazo, traición,
etcétera. Vayan también al capítulo de heridas para que retroalimenten esto. Pero que cuando en vida esta persona tú le tenías como ese espacio de rencor. ¿Cuál es el espacio? Es el espacio entre el amor y el odio. Ajá. Tú no podías vincularte con esta persona, ¿ok? Y entonces tú decías, no, lo necesito, no. Y cuando fallece, nace este hueco inmenso y esta necesidad de arrepentimiento. ¿Y saben qué pasa? Que el tiempo no vuelve. Entonces analicemos bien qué queremos pensar nosotros de lo que es un límite. ¿Qué es realmente un límite? Si todos estamos conectados en este inconsciente colectivo, como decía Carl Jung, y que claramente lo creo que es así, que tenemos esta capacidad de que nuestras neuronas cuando trabajamos o estamos muy conectados, incluso por ejemplo con nuestros familiares o con nuestra pareja, trabajen las neuronas para un bien común, más sobre todo se hace en el trabajo. Entonces, este límite, ¿qué está diciendo de mí? O sea, este límite que yo quiero poner al otro está dándome una confesión a mí mismo de lo que no he sanado, ¿ok? Y más si lo hago con una persona significativa. Entonces, imagínense, si les estoy diciendo que vienes cuando esta persona ya no está, inmediatamente el odio, el sentimiento que había desaparece y ahora viene este hueco de lo extraño, y entonces se romantiza, la persona se idealiza, ya no se recuerda todo eso que se tenía. Entonces, si la mente es capaz de jugarnos estos juegos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer en vida, ¿no? Entonces, es una invitación para analizar bien qué es un límite. También es una invitación para entender, en mi perspectiva, no debería de existir la palabra perdón. Muchas palabras no deberían de existir, aunque sé que vivimos en una sociedad pues dicotómica, no bueno, malo, negro, oscuro, etcétera. Pero si no existiera la palabra perdón, ¿cómo te conducirías en tu vida? Tal vez aprenderías a comportarte más con la realidad, con lo que tienes, con lo que hay, y sentir esa compasión. De verdad, si tú aprendes a ver esa compasión en los ojos de la persona, si tú sientes que tienes una psique integrada, que te encuentras en un nivel de conciencia elevado, pero no tienes la compasión de poder ver a las otras almas con el estado, no sintiéndote que tú estás arriba, porque realmente no estás arriba. Ya les expliqué que puede ser que la psique más integrada solamente es la que tiene separado más el self del ego, pero necesita incluso de esas psiques menos integradas que están orbitando, porque a su vez le desaceleran. Entonces, diciéndoles esto, es importante que entiendan para qué entonces yo estoy viendo ese límite que le quiero poner al otro. Realmente ese límite termina siendo una confesión de mis mismas heridas y mis mismas carencias. Entonces, hacer este ejercicio fuerte de que si yo no puedo ver con compasión las heridas de los otros, entonces eso está hablando más de mí que de la otra persona, ¿vale? Entonces, vamos a seguir hablando sobre todo lo que tenga que ver con psique, mente, sistemas familiares, heridas y más. Entonces, este fue un excelente capítulo de Orígenes. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo.